Muy buenos días. Hoy con ustedes quiero compartir un pensamiento que emana del capítulo 13 del Evangelio de Juan. En el versículo 20, Jesucristo diciendo: ciertamente les aseguro que el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Esta es la traducción NBI, la nueva versión internacional, distinta a la Reina Valera que usamos comúnmente, ¿cierto? Y usé esta porque tiene un lenguaje más directo, más castellanizado, y aquí está planteando que cualquier persona que recibe a un enviado, alguien que le está llevando el mensaje, su encargado de la casa de oración, del plantío, el pastor, un evangelista, alguien que es enviado, si usted lo recibe, recibe al que lo envió. Y el que recibe al que lo envió, Dios está con él. Pero dicho esto, en el versículo 21 dice: dicho esto, Jesús se angustió profundamente y declaró. En la versión Reina Valera dice que Jesús se conmovió. Y en nuestro lenguaje la palabra conmover puede significar distintas cosas: apenarse, preocuparse, pero aquí dice se angustió y les dice: ciertamente les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Entonces los discípulos inmediatamente empezaron a mirarse unos a otros y a pensar quién de nosotros podría ser el que haría eso. Pedro le hacía señas a Juan, que Juan estaba como recostado cerca del pecho del Señor. Y muchas veces me han preguntado cómo era eso si estaban en una mesa. Resulta que las mesas en aquella época no son como las mesas contemporáneas, las de ahora, sino que eran mesas bajas y los asientos eran como unos sillones, unos sofás, por decirlo de alguna manera, más bien apegados al piso. Entonces las personas quedaban literalmente como así, como recostadas. Entonces con una mano se apoyaban, con un codo, eso es lo que dicen los estudiosos, y con la otra se servían la comida. Entonces aquí es interesante notar este detalle. ¿Por qué? Porque Jesucristo les dice que aquel yo entregue este pan, este bocado de pan untado, al que lo entregue ese será. Entonces entendemos que Juan estaba a su lado, porque dice que estaba recostado cerca a su pecho, ¿cierto? Era como obvio. Juan es el discípulo amado. Algunos han pensado que era Marco, otros han pensado que era ese joven rico que después se fue, pero ciertamente el consenso es que era Juan. Y por ende se piensa que al otro lado estaba el que lo iba a entregar, porque en esta posición, así como recostado, tiene que haber sacado y untado el pan y habérselo dado al que estaba al otro lado. ¿Y por qué hago este detalle? Porque Judas tenía una posición de confianza. Por eso la angustia del Señor, por eso la angustia de Jesús, porque la traición es pecado, pero es algo vil, porque la persona que traiciona tiene una fuerte confianza y un fuerte lazo con la persona a quien va a traicionar. Por ende, la persona nunca va a pensar que va a hacer tal cosa. Y entonces lo que hace la persona que traiciona es que finge que es seguidor, finge que está bien. El Señor ya había vivido la angustia, estaba en un proceso de angustia, y ver que uno de los suyos, a quien amaba, que tenía una responsabilidad importante y que era uno de los 12, le iba
a traicionar.